La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Nuevamente les saluda Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos y en este día hemos llegado al último de nuestras meditaciones. Este día el Evangelio nos presenta el nacimiento de Juan el Bautista y junto con ello nos está anunciando el nacimiento del Salvador como algo ya inminente, es algo que está ya por suceder. Y a estas alturas, después de estos días de reflexión, y sobre todo pues cuando estamos ya concluyendo el tiempo de Adviento, conviene que nos preguntemos qué tan listos, qué tan preparados estamos para la celebración, la conmemoración de la celebración del nacimiento, de la encarnación del Hijo de Dios. Sobre todo pues porque en muchas ocasiones pues pareciera que celebramos Navidad tras Navidad sin que esto nos pueda decir algo, y más en la actualidad cuando cada vez más el sentido de la Navidad es algo ya completamente descristianizado. Y lo que tenemos que decir es precisamente que esto pues no puede ser así. No podemos separar la Navidad de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, porque Navidad sin esto no es Navidad. Navidad es Él, al final de cuentas. De manera que preguntémonos si hemos aprovechado o no este tiempo que pues la Iglesia nos ha brindado, estos últimos días de preparación para la celebración que pues está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Sobre todo porque también en ocasiones podemos volcarnos solamente en preocuparnos por los adornos, por las reuniones, las posadas y todo ese folclore que pues es muy bueno y que nos introduce en la celebración de este misterio, pero que en muchas de las ocasiones pues se queda solamente en esto, en folclore, en tradiciones y no en lo que verdaderamente nos quiere llevar. A lo largo de estos días, pues, hemos reflexionado sobre todo en el Evangelio de Lucas y de una manera un tanto continuada, y nos ha hecho ver contrastes muy interesantes entre las personas de Zacarías e Isabel, María y José, en donde hemos revisado el proyecto de Dios y cómo, pues, cada uno de ellos se abren de manera muy distinta. Mientras que Zacarías duda de la acción de Dios, lo cual pues hace que él quede mudo y que durante 9 meses permanezca de esta forma. Vemos tanto en María como en José que a pesar de pues tener ciertas dudas por cómo es que suceden las cosas o cómo es que han de suceder, pues se abrazan confiadamente al proyecto de Dios, haciendo de ellos pues verdaderamente los contenedores de la promesa y del cumplimiento de esta promesa. Cabe señalar que a pesar de las dudas de Zacarías, a pesar de esa falta de fe y confianza en él, en Dios, pues él se abre, ¿no? Dios se abre camino y aún así lleva su camino, su plan de salvación. De manera que podemos decir que haciendo una revisión general de estos días, podemos nosotros encontrar algunas actitudes, algunas cualidades que nos ayudarán a nosotros a prepararnos, a disponernos cada vez más para hacer de nuestro corazón, como diría San Francisco, una digna habitación y morada para nuestro Salvador. ¿Qué actitudes pues encontramos a lo largo de estos días y que de manera muy particular tanto José como María nos las han enseñado? En primer lugar, una fe confiada. Una fe que a pesar de no comprenderlo todo, de no entenderlo todo, se abraza confiadamente en Dios, no porque no se quiera razonar, no porque no se quiera pensar, sino porque precisamente la mente y la razón tienen un límite en donde la fe comienza a cobrar pues otro significado. Es necesario que así como José y María demos ese salto de fe para abrirnos al proyecto, para abrazar el proyecto de Dios. Y esto contrasta claramente, pues, como lo decíamos, con la desconfianza de Zacarías. En segundo lugar, podemos encontrar, además de esta fe confiada, una actitud que se abre de disponibilidad, es decir, una disposición siempre abierta al proyecto de Dios, en donde, pues claramente también
María y José son los que nos enseñan a estar siempre disponibles y siempre abiertos. También de una manera muy interesante podemos ver cómo hay una palabra que constantemente resuena en estos días, la palabra de misericordia. José, María son instrumentos de la misericordia de Dios porque logran descubrir que todo es gracias a la misericordia de Dios. De manera que si nosotros queremos verdaderamente introducirnos en este misterio de la encarnación, también tenemos que abrirnos a la misericordia de Dios, pero también para ser nosotros misericordiosos con los demás. Porque, como ya lo hemos dicho, si de Dios recibimos misericordia, es necesario que nos hagamos testigos de esa misericordia y seamos misericordiosos para con otros. Y por último, pues la humildad. Vemos tanto en María como en José esa humildad que nos hace aceptar con docilidad también la voluntad del Señor, el plan de Dios, en donde pues ha sido esa humildad, esa sencillez, esa docilidad, esa fe confiada, la que hace que María proclame las grandezas de Dios con su vida, con sus obras, con sus palabras, que a diferencia de Zacarías, pues permanece mudo porque no puede cantar las grandezas de Dios, sino hasta que se llegue el cumplimiento de lo que le ha prometido, de lo que le ha anunciado. De manera, pues, hermanos y hermanas, que si nosotros queremos abrirnos al misterio de la encarnación, necesitamos hacerlo, pues, por la vía de la sencillez, de la humildad. Recordemos, es el Dios que se hace como nosotros, que se hace pequeño para habitar entre nosotros. Todo esto es acción de su misericordia, es fruto del amor y de la misericordia que nos tiene. Y de manera que también, pues, es necesario abrazarlo confiadamente, con una fe confiada al Señor. No es tarde, tal vez pensamos que ya el tiempo se nos acabó, pero hoy todavía podemos hacer algo para preparar y disponer nuestro corazón para hacer de él una digna morada, una digna habitación. Pasamos ahora a la meditación de la antífona propia de este día, 23 de diciembre, o Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La antífona dice así: Oh Emmanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Esta séptima y última invocación de estas antífonas llamadas de la O, de estas antífonas mayores de Adviento, pues recoge un título muy particular, el título de Oh Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es aquí invocado como aquel que está con nosotros, aquel que se hace como nosotros para estar con nosotros. Esta antífona, de una manera muy interesante, puede decirse, es la síntesis de todos los títulos que se han venido dando a Jesús a lo largo de todos estos días, en donde pues hemos llamado a Jesús, le hemos invitado a venir. Y de una manera muy particular es Dios quien se hace como nosotros, el que está pues presente. Resulta altamente interesante darnos cuenta que ya en este día hemos dado un paso por toda la historia de la salvación, acompañados precisamente por las antífonas. Ellas nos han introducido de una manera muy bella en el misterio de la salvación y en cada una de las etapas que ésta tiene. El título Emmanuel lo encontramos sobre todo en la antigua profecía de Isaías, en donde él recoge esa promesa hecha por Dios, en la cual Dios promete que salvará a su pueblo mediante el nacimiento de un niño, el cual será llamado Emmanuel, que aunque parezca débil, frágil, es el portador de la promesa de Dios que pues quiere salvar a su pueblo. Han sido principalmente a lo largo de la historia de la salvación los pobres y los humildes del Señor los que han mantenido esta esperanza y la han mantenido viva. Claramente, de entre ellos figuran pues de una forma pura y sencilla, la más pura y sencilla, pues su madre, María, y también José, con quien ella estaba casada. Es en ellos, precisamente, en José y en María, que resuena de manera inmediata el título de Emmanuel,
pues esto nos hace recordar el pasaje en donde el ángel se le aparece en sueños a José y le dice pues que será el Dios con nosotros, el Emanuel. También esto nos hace recordar el pasaje de Lucas en donde María recibe el anuncio del ángel, que si bien es cierto, cabe señalar, el ángel le da el nombre de Jesús, que no es propiamente el Dios con nosotros, el nombre de Manuel, pero que al final de cuentas Jesús es el signo de la presencia de Dios entre nosotros, de manera que la persona de Jesús es el Dios con nosotros verdaderamente. Como lo decía, Él es el signo de Dios, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. De tal manera que es Dios quien directamente quiere estar en la persona de su unigénito en la vida de los seres humanos. Él interviene ya en la historia de la humanidad para hacer de esta historia una historia verdaderamente de salvación. Tal cual lo dice la Escritura, que de muchas formas Dios nos habló, pero llegado a la plenitud de los tiempos, pues nos ha hablado por su Hijo. Él es, pues, Jesús, el Dios con nosotros, el Emanuel, el Dios que es más íntimo que nosotros mismos, que ha venido a nosotros y ha venido para quedarse. Él ha puesto verdaderamente su morada entre nosotros. Él vino en la humildad de nuestra carne, realizando así el plan de redención, para abrirnos el camino de la salvación. Él sigue estando presente en aquellos que se reúnen en su nombre, y Él viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, tal cual nos lo dice los prefacios propios de este tiempo. Y de igual forma, estos mismos prefacios y también su misma palabra nos dicen que Él volverá, Él vendrá. De tal manera que también está la esperanza que nos sostiene. No solamente ha venido, sino que sigue viniendo y también volverá. Tal vez no haya palabras más concretas y más exactas con las que podamos expresar este misterio que con las que hoy proclamamos, Emmanuel, Dios con nosotros. Es por eso que hoy más que nunca, llenos de ardor y de deseo, clamamos a Jesús diciendo: ven, oh Emmanuel, ven, Dios con nosotros, oh divino Emmanuel, ven, tú que nos has venido a salvar de la oscuridad de la noche y del pecado, ven y sálvanos de la noche y de la oscuridad, de nuestra propia noche y de nuestra propia oscuridad. Ven, tú que te has hecho como nosotros para remediar nuestros males, ven y acompáñanos en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad. Ven, oh Emmanuel, Rey y Maestro, e instrúyenos. Llévanos por tus sendas, pues tú eres el camino, la verdad y la vida. Ven y enséñanos tus palabras que son vida. Ven, Dios nuestro, Dios de nosotros. Ven y quédate con nosotros, camina junto con nosotros. Ven y haz resonar en nosotros, en nuestros oídos, tu voz que es dulcísima. Ven y sacia en nosotros todo deseo y todo anhelo. Ven y haz de nuestros corazones, de mi corazón, una digna habitación y morada tuya. Ven e inunda nuestros corazones con tu ternura. Ven y enciéndenos en el fuego de tu amor. Que se rasguen ya los cielos para que desciendas, para que no haya distancia alguna que nos separe. Ven, Dios con nosotros, Señor Dios nuestro. Pues bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de estas meditaciones, en donde hemos sido acompañados tanto por el Evangelio del día como por la antífona propia de cada día. Han sido pues estos 7 días dentro de las ferias mayores de Adviento las que nos han introducido en el misterio de la Encarnación de una manera muy bella y muy interesante. Recordemos esas palabras que hemos pronunciado cada día y tratemos de mantener en nuestra mente la primera de las letras de cada una de ellas. O sapiencia, o Adonai, o radix, o clavis, o oriens, o rex, o Emmanuel. La razón por la cual hacemos este recuento y en donde estamos tratando de formar en nuestra mente unas palabras fruto de estas letras, es porque, como lo decíamos al inicio de nuestras meditaciones, estas letras forman 2 palabras que, leídas a la inversa, forman pues una frase.
erocras, que quiere decir seré mañana, vendré mañana. Cada antífona, como lo vimos, ha clamado al Señor para que venga, y la respuesta a esta súplica de estos días por parte del Señor es esa, erocras, que quiere decir estaré, llegaré, seré mañana. Es esta, pues, hermanos y hermanas, la respuesta del Mesías a la súplica ferviente y amorosa de sus fieles, a esa súplica que le hemos hecho durante estos días. Es así que les invito, pues, a hacer eco de estas antífonas y sobre todo a hacer eco de la respuesta que el Salvador nos emite a todos. Oh sapiencia, oh sabiduría, ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Oh Adonai, oh Señor, ven a redimirnos. Oh Radix, oh raíz de Jesé, ven a librarnos. Oh Clavis, oh llave de David, ven a sacarnos de la cárcel del pecado. Oh Oriens, oh sol del oriente, ven a iluminarnos. Oh Rex, oh Rey de las naciones, ven a salvar a los que creaste del barro. Oh Emmanuel, oh Dios con nosotros, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. A lo cual el Señor responde, erocras, estaré, llegaré, seré mañana.